Cuéntame un cuento, Monse. Mira, voy a contar un cuento que no sé de dónde lo saqué exactamente, no sé si me lo contaron, si lo oí ahí, si... no sé, pero que lo tengo amasado en la cabeza como uno de los cuentos más guapos y que vale un poco para todo, porque yo creo que hay un cuento en el que se fala de la soledad más antigua del ser humano, que era la soledad del yo, entre los otros. Yo, tú, al final toda la literatura lleva palabras vistiendo pronombres. Entonces este cuento a mí, podía estar metido en unos cuentos de tontos, pero yo tengo lo metido en el apartado. Cuando cuento a los adolescentes, a los chavalinos en clase, el cuento de Eco y Narciso, que es uno de los cuentos de soledad y de incomunicación más preciosos que hay, primero cuento este cuentín y titúlase L'home del remiendo marieiro. Y mira, este era un pueblo y no sé, sería por estas fechas, sería que había que hacer la matanza en San Martín para tener para todo el año, les veces y el gochín y la comida para todo el año, que era el gochín. Y entonces nada, era un pueblo. Entonces y era un matrimonio. Entonces dice un día la mujer, Manolín, tienes que baixar al mercado. E dice, o mercado era un sitio de mucha xente, viven para aí arriba, e como el mercado, tienes que ir al mercado a mercar un gochín. E dice, como voy al mercado? E todo acelerado, tienes que ir al mercado a mercar un gocho para tener, tenemos que, ya matamos el otro y ahora tienes que ir a comprar un gochín para ir criándolo. Y, pero ¿qué pasa? ¿Dónde voy a ir al mercado? Tengo miedo, María. Dice, pero María, ¿pero cómo vas a tener miedo de ir al mercado? Dice él, ¿y si me pierdo? Y dice, claro, un día Manolín, ¿cómo dices eso? ¿Pero cómo vas a perderte? Y es que en el mercado con tanta gente, si me pierdo, ¿qué? Yo ya sabes que no me gusta meterme en los barullos y eso. Y dice, pero ¿cómo vas a perderte? Si me pierdo, estoy ahí con toda la gente que hay y yo no sé quién soy yo para volver para casa, ¿qué? Y dice, pero ¿cómo no vas a saber quién estuvo? Ya, y que hay mucha gente, ¿eh? Y si no... Y dice, ya, total, que todavía allí discutiendo, y si no sé quién soy yo voy a venir, y si me pierdo, si no sé qué, que al final dice María, mira que te digo, Manolín, vamos a hacer una cosa, mira, vamos a hacer una cosa, voy a coserte unos pantalones, voy a ponerte un remiendo mariello, y cuando estés ahí entre toda la gente que va a ver y tal, vas y mires, y si estás despistado y dices tú, me cago donde estoy, mires, y donde veas el remiendo mariello, vuelves para casa. Y dice él, bien, entonces va y cose y me está ahí a los pantalones un remiendo mariello y marcha el otro, yo de contento para el mercado y llega para el mercado y con la mala suerte de que estás ahí para adelante y para atrás, todo ahí pim pam, charrando y tal y cual, con la mala suerte de que ve a otro paisano con un remiendo mariello ahí puesto, que también debería andar perdido, que si yo, otro que tampoco sabía quién era, qué sé yo, y entonces un susto, total, que todo espavorido, echa a correr para casa, todo espavorido, y pim pam, y llega, y cuando llega para acá, María, y sale María a la puerta, ¡coy, Manolín, y es tú! Y dice, ay, menos mal que tú me conoces, y menos mal que me conociste. No sé, a mí un cuento que me da mucha ternura, me da mucho, porque al final, no es broma, al final somos
si los otros nos reconocen, porque si no, ¿cómo sabemos? O sea, como a los nenos pequeños, que hay veces que dices tú, ay, ¿dónde está Pepín? Y dice Pepín, soy yo. No, si Pepín ya era más pequeño que tú, no, tú ya es muy alto, no, ¿dónde está la Pepín? ¡Que soy yo! Y desespérense muchísimo porque ellos necesitan reconocerse, o igual que cuando llegues a todos lados, trabajar y a todos los sitios, necesites mirarte en los huellos del otro y que te diga, tú y es tú, porque yo te conozco, no sé, a mí me gusta mucho. Y no digas que no tienen algo que ver con, no sé, con toda la literatura clásica, solo que está mucho más adornado, con Saramago y con Sosias y Anfitrión y Plauto y con el Patito Feo y con Andersen, o sea, con toda la literatura que al final lleva una forma de cómo encontrarse los huellos de los demás, y que a mí me gusta mucho, y un cuento de Calella precioso. Lo que pasa es que tiene muchas aplicaciones. El otro día, cuando estábamos presentando aquel libro tan guapo de Berta, el que ganó el premio María Josefa Canillada, los otros en ese caso eran los inmigrantes. Estoy acordándome también de el informe de Brodeck, un libro de Philippe Claudel, que también el otro, o sea, este cuento que pasa toda la literatura por él. Y estaba acordándome, qué guapo que vinieran los inmigrantes y que te miraran, que tú los miraras a ellos y dijeras, o que llegaran y que te miraran y que dijeran hola, o que tú ellos dijeran hola y que te dijeran ellos, ay, menos mal que tú me conoces. No sé, y un cuento de no sé, del nosotros, de cómo formamos el nosotros, y menos mal que tú me conoces. Yo necesito todos los días que la gente me conozca, y por eso me gusta mucho este cuento, no sé.